Ampliamos la partición, ahí tienen la ampliación. La integral de f de z sobre la curva queda definida bajo esos términos. Ahí tienen la curva con sus pedacitos. Y la forma paramétrica puedo tener recta, circunferencia, una elipse. Puedo tener varias representaciones. Bueno, en forma paramétrica, la curva va a permitir colocar los términos en función de ese parámetro único. Entonces, la integral se define como la suma de Riemann con partición Pn y ampliación Qn de la función f de z. Tenemos que la integral de f de z es el límite cuando la norma de partición tiende a cero de la suma de Riemann. Quiere decir que es una suma de la acción de la función sobre la curva, significa la circulación de la función sobre la curva, y puede ser determinada en una forma operativa basada en la teoría la multiplicación de dos números de z y delta z que tienen ahí, y luego separamos la parte real y la parte imaginaria y las tratamos como integrales de esa manera, y tenemos la integral de f de z va a ser una parte real u de x menos b de y, integrales de línea en variable real, más y integral de v de x más u de y, otra integral en variable real, integral curvilínea. Y aprovechamos ahora el teorema del valor medio bajo este término para expresar la curva en la cual actúa esa función. La integral en la curva C, entonces vamos a encontrar en el proceso lógico matemático que esta integral, que es esta integral, puede ser determinada reemplazando el parámetro t, y la integral bajo la curva de f de z se convierte en dos integrales en variable real en función de una sola variable t, una integral sencilla de resolver. Habíamos visto esta integral en la cual habíamos reemplazado el parámetro t y habíamos encontrado la solución. Y habían quedado ustedes para resolver todos estos casos. Uno por uno va a significar un encuentro de ciertas conclusiones que necesito que ustedes las conozcan. Bien, y tenemos esta integral. Fíjense, habíamos resuelto
encontrando la derivada de x respecto de t, de y respecto de t, y habíamos encontrado que f es 4 coseno cuadrado más seno cuadrado, que vale 1, más i coseno de t. Entonces, u vale 1, v vale 2 coseno de t, u de x sería esto, u vale 4, perdón, 4 por 1. U sería esto, u de x, menos v de y sería esto, v 2 coseno de t de y, 2 coseno de t, 4 coseno cuadrado de t, y así sucesivamente. Y podemos encontrar el valor de estas integrales reemplazando, integrando y reemplazando. Bien. Entonces, habíamos visto que la integral va a ser menos pi. ¿Sí? Y podemos ver el otro caso. Entre pi sextos y pi cuartos. El problema 1 que habíamos planteado estaría ahí. El problema 3 estaría acá. ¿Cuál es la diferencia? Que esta integral tiene este valor. El problema 4, entre 0 y 2pi. El valor de esta integral, fíjense, es el mismo, solo que esta vez reemplazo todo entre 2pi y 0. Sale 40 tercios menos 40 tercios, que es 0. Bien. Tenemos todos los ejercicios que habían sido planteados. Y y f de z es z cuadrado, la integral de z cuadrado de z cerrada va a ser 0. Vamos a hablar ahora de dominios. ¿Qué es un dominio? Es un conjunto abierto conexo. ¿Qué significaría un dominio en este caso? Si veo esa ecuación, x cuadrado más y cuadrado menor que r, voy a hacer algunos arreglos a esa parte de la presentación, solamente para poder explicar mejor.
Bien, ¿qué es un dominio? Es un conjunto abierto conexo. Conjunto abierto conexo. Ahora, ¿qué es una frontera? Es el conjunto de puntos que es el límite del dominio. Por ejemplo, en este caso, el conjunto abierto conexo es el círculo sin la frontera, no es la circunferencia. La circunferencia no está dentro del círculo. Todos los puntos interiores a la circunferencia forman parte de este dominio. Conjunto abierto conexo es abierto porque no tiene frontera. Y la frontera es el conjunto de puntos que es el límite del dominio. Por ejemplo, en este caso, la circunferencia es el conjunto de puntos que es límite del dominio anterior. ¿Y qué es una región? Es la unión de un dominio con su frontera. Este concepto es muy importante para definir algunos términos. Hay más términos matemáticos que podríamos definir, pero no vamos a utilizarlos. ¿Qué es el teorema del integral de Cauchy? Vamos a ver algunos términos más. Cuando hablamos de dominio, hablamos de una frontera que no pertenece al dominio.
limita el dominio, pero no pertenece al dominio. La frontera en un conjunto de puntos, en un intervalo real, la frontera limita el dominio, pero los puntos que se acercan a la frontera no están determinados. Siempre existe una región que no está determinada. Ahora, cuando hablamos de región, la unión del dominio con la frontera, entonces la región eh, es un conjunto de puntos completamente definido. No hay un punto que no esté definido. Finalmente, vamos a hablar de lo que es un dominio simplemente conexo y un dominio múltiplemente conexo. La idea de conexo ya les debe llamar la atención. Conexo, ¿qué significa conexo? Conexión. Cuando nosotros conectamos algo con algo, quiere decir que estamos uniendo dos puntos. Un dominio simplemente conexo significa un dominio conexo que todo par de puntos puede ser unido mediante una línea y todos los puntos de esa línea están dentro del dominio. Y un dominio múltiplemente, simplemente y múltiplemente conexo significa conexo está determinado para ambas definiciones, pero el simplemente conexo y el múltiplemente conexo se determinan bajo ciertas condiciones. Hay condiciones para hablar de un dominio simplemente conexo y otro múltiplemente conexo. Estos temas son muy importantes en la variable compleja. En la parte de integración especialmente. Entonces, fíjense muchachos, un dominio simplemente conexo, como ustedes pueden ver acá, hay una línea y el dominio simplemente conexo, el interior está completamente lleno, mientras que el múltiplemente conexo al interior tiene huecos. ¿Qué significa huecos? Y fíjense, el múltiplemente conexo tiene huecos. Un momentito, está pensando la máquina, muchachos. Por alguna razón, ya. Para que se den cuenta, voy a marcar los huecos como unos huecos de esta manera. Bien.
de esta manera. Fíjense los huecos. Entonces, en este todo está lleno, todos los puntos pertenecen al dominio. En este múltiplemente conexo, hay puntos que no pertenecen al dominio. Estos exageradamente los ponemos como huecos para indicar que hay un punto. Y no lo podríamos ver de esta manera, que no pertenece al dominio. No hablo de puntos, ¿ya? Y esto es una figura exagerada para indicar esos huecos. Entonces, simplemente conexo y múltiplemente conexo. Conexo porque fíjense, cualquier par de puntos puedo unirlo mediante una línea, una curva que une los dos puntos y todos los puntos de la curva van a estar dentro del dominio, simplemente conexo o múltiplemente conexo. Yo uno un punto de acá con un punto de acá, puedo trazar una curva de esta manera, ¿sí? Y a ilustrar un poquito esa parte para que se quede grabada en sus mentes. Fíjense, tomo un punto acá, lo uno con otro punto allá, y esa es la curva. Y cuando hablo de un punto acá, puedo unirlo con otro punto acá, mediante esa curva. Puedo tomar un punto acá y unirlo con otro punto por acá. Todos los puntos de las curvas están dentro del conjunto, ¿sí? No necesito atravesar los huecos, puedo esquivarlos. Tal es así que de esa manera vamos a nosotros entender varios elementos. Bien, ¿qué es el teorema del integral de Cauchy? Si f de z es analítica en la región encerrada por C, entonces cumple las condiciones de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Fíjense, perdón, antes. Miren, el teorema del integral de Cauchy para dominios simplemente conexos eh, es un teorema que nos va a permitir integrar una función y hacer los cálculos complicados que a veces se requiere hacer. Antes que nada, antes de este teorema, voy a preguntarles algo que yo creo que puede ser conveniente.
Vamos a tomar un integral. Nos vamos a preguntar cómo y cuánto tiempo tomaría la solución de la siguiente integral. Vamos a darnos un integral. A ver, ver, veamos qué integral vamos a realizar. Esa es la curva, esta curva. Y f de z, podríamos decir que es f de z va a ser igual a z, vamos a decir y a la z, es un hiperbólico de z. Quisiera que planteen a calcular la integral f de z de z. Solo quiero que planteen y me digan cuánto tiempo tardarían en resolver esta integral. A ver, muchachos, es un ejercicio simple que quisiera que lo hagan ahora. Ustedes pueden hacerlo. Muchachos, ¿pueden hacerlo? No, creo que sí. Sí, ya se puede, aplicando la integral, la, la que nos enseñó hace la clase. A ver, quiero que me digan, planteen esa forma. A mí me interesa que ustedes razonen y me digan cuánto tiempo tardarían en resolver, si sería muy difícil o no sería muy difícil resolver esa integral. ¿Pueden hacerlo, muchachos? Por favor.
A ver, quisiera que voy a pedir a algunos que están en sala que me muestren lo que han planteado. Por favor, tomen su cuaderno, lápiz y me muestran el planteo. Quiero que ustedes me muestren qué entienden de todo lo que estamos avanzando. Ya pues muchachos, a ver, ¿quién puede mostrarme lo que ha planteado? Es rápido, muchachos, solo es plantear. Inge, ¿Sí? sería menos z por h por Euler a la z, seno de h por z. ¿Qué es H? No, te estás equivocando. A ver, lo que quiero es que encuentren la parte real y la parte imaginaria de ese integral. ¿Pueden hacerlo? Coseno hiperbólico de z he puesto ahí. Fíjense, f de z es z e a la z coseno hiperbólico de z. Aquí no hay h nomás. Entonces, tienen que operar sobre esto. ¿Pueden encontrar la parte real e imaginaria? Tendrían que reemplazar z por 2 coseno de t más i 2 seno de t. Entonces aquí, fíjense, voy a hacer ese reemplazo yo. Van a tener la integral de que en realidad, si se fijan, f de z reemplazo por su valor, tengo esto. Ahora z voy a reemplazar por 2 coseno de t. Voy a dejar una sola línea. ¿Qué es z? Voy a ponerlo entre paréntesis. ¿Qué es z? Z es esto, real, más y por la parte imaginaria. ¿Qué era la parte imaginaria? Es y. Imaginaria es z. Entonces coloco parte real más parte imaginaria. Ahora este z también está aquí. Que a la z significaría eso. El coseno hiperbólico de z significaría el diferencial de z, ¿qué significaría? La derivada de x respecto de t. Voy a derivar junto con ustedes.
de z. La derivada del coseno es menos seno. Entonces colocamos menos seno de t. La derivada del seno es coseno. Y al derivar ya aparece t. Esta integral ya no tiene estos límites. Va a ser la integral entre pi sextos. Eso es lo que les estaba pidiendo. No es en c, sino es en el parámetro t. Y entre pi sextos y pi cuartos. Pues sería así. Fíjense, muchachos, ¿cuánto les tardaría resolver esto? Ahí tienen lo que tienen que resolver. Deberíamos hacer las multiplicaciones y llegar a la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Considerando el coseno hiperbólico. A ver, muchachos, les demoraría mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, esta integral se resuelve bastante rápido con el uso de los teoremas. Y por eso estudiamos el teorema de la integral de Cauchy. El enunciado dice, si f de z es una función de variable y valor complejo, analítica dentro y sobre una curva C cerrada simple, en sentido positivo. Fíjense, la curva C es una, f de z es analítica dentro y sobre una curva cerrada simple en sentido positivo. Cuando hablamos de curva cerrada simple en sentido positivo, ¿qué región quedaría definida entre la curva y el dominio que encierra? ¿Qué tipo de región? ¿Qué tipo de dominio? Un dominio simplemente conexo. No hay huecos. Es analítica dentro de la curva y sobre la curva. Esto es una región sin huecos. Entonces dice la integral. Y esta es la conclusión. Esta es la integral.
curvilínea cerrada es cero. Inge, ya no se ve lo que estaba presentando. Y sí, 2 segundos. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño errorcito que vamos a corregir. Saben que es un problema esto de las... Ya, como pueden ver, es un poco difícil resolver ese integral que les planteé. Voy a dejarlas un poquito para que razonen. Y vamos a ver el teorema del integral de Cauchy. Dominios simplemente conexos. Vamos a ver la demostración. Bueno, a ver.
Sí, ahora sí. Bien, muchachos. Fíjense. Eh, F de Z, función de variable y valor complejo, definida dentro y sobre una curva C cerrada simple en sentido positivo, que encierra el dominio D. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que la integral cerrada de f de z de z, fíjense, la integral cerrada de f de z de z sobre C va a ser igual a cero. La demostración se basa vamos a corregir esto más. Ya.
Muchachos, ¿conocen el teorema de Green en el plano? Si tienen internet, a ver, búsquenlo. Deberían haber llevado ustedes, pero no llevan la materia de análisis vectorial. ¿Qué dice el teorema de Green en el plano? Y que dice que da una relación entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple y una integral doble sobre una región plana D limitada por C. Ya, ahora vamos a mirar esta demostración. Voy a hacer una grabación. Ay, ya, bien, lo desconfiguró. Lo que vamos a hacer entonces es demostrar que la integral cerrada sobre una curva cerrada simple C en sentido positivo encierra este dominio es cero para cualquier función que tiene la condición de ser analítica dentro de C y sobre C. ¿De acuerdo? Aquí está C, aquí está el dominio, es analítica en esta región en realidad, si ustedes se dan cuenta, C unión D sobre la curva y dentro de la curva. Entonces es analítica dentro de la región. Ahora sí, bien, si la función es analítica en la región encerrada por C, entonces cumple las condiciones de las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no es cierto? Toda función analítica tiene que ser derivable en ese punto y en el conjunto, o sea, es analítica en toda la región. Por lo tanto, debe cumplir que la derivada de u respecto de x debe ser la derivada de v respecto de y. Y la derivada de v respecto de x debe ser la derivada de u respecto de y. Y también podemos despejar de la primera ecuación, tenemos la derivada de u respecto de x menos la derivada de v respecto de y es cero. Y lo mismo, la derivada de v respecto de x más la derivada de u respecto de y es cero. Por lo tanto, si aplicamos el teorema de Green, ¿qué dice el teorema de Green? Dice que la integral curvilínea de una función p de x más q de x, perdón, p de x y de x, q de x y de y, va a ser igual, si la curva es cerrada, a la integral sobre la superficie que encierra la curva, de la derivada de q respecto de x menos la derivada de p respecto de y por el diferencial de área de la región. C encierra la superficie, esa es la condición. O sea, acá, esta curva C encierra una superficie, ¿sí? Es el conjunto de puntos del dominio que encierra C. Bien. Aplicando el teorema de Green a la integral cerrada, sabemos que la integral es u de x menos v de y más i integral de v de x más u de y. Aplicamos el teorema de Green. Entonces, u de x menos v de y va a ser la integral cerrada sobre esta curva. Va a ser la integral de superficie de, fíjense, derivada de v respecto de x menos derivada de u respecto de y, ¿sí? Porque aquí v es negativo. Entonces la derivada de v, fíjense, era la derivada de q. Q en este caso es v, menos v, perdón.
va a ser la derivada de menos b respecto de x menos la derivada de u respecto de y por el diferencial de área. Y como pueden ver, si me voy a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esta es una suma. Puedo factorizar el signo. Saco fuera la integral y me queda la suma de la derivada de v respecto de x más la derivada de u respecto de y. Este caso, ¿que cuánto vale? Si es la función analítica y cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esta derivada es cero. ¿Sí? Entonces voy a señalarlo para que no se me olviden. Esta es prácticamente esta. ¿Cuánto vale eso? Cero. Y el otro caso, la derivada de v respecto el otro caso que sería este, ¿cuánto valdría esta? Yo la relacionaría con esto. Fíjense, estas dos son lo mismo. ¿Y cuánto vale? Cero. Por lo tanto, estas integrales valen cero y la integral cerrada que estamos buscando vale cero. ¿Está claro, muchachos? Entonces tengo el teorema de la integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos. Perdón, simplemente conexos. Vamos a continuar. El siguiente teorema. Si tenemos f de z analítica en el dominio de... A ver, perdón un segundito, quiero ver la hora. Ya no nos va a alcanzar para resolver este teorema. Ahora, fíjense muchachos, si nosotros nos diéramos como ejemplo una función analítica integrada dentro de una curva cerrada simple. Por ejemplo,
Fíjense. Bien. Como ejemplo, si yo tuviera esta curva y esta función coseno hiperbólico de z, y yo quiero calcular f de z de z, yo puedo decir por el teorema del integral de Cauchy que fíjense, como aquí la curva es cerrada, la integral del coseno de z de z es cero porque la curva es cerrada. En realidad, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando una integral cerrada. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo, muchachos? Lo que estoy haciendo es en realidad calcular la integral cerrada sobre la curva C del coseno hiperbólico de z, de z. Ser, pero en realidad calculo la integral cerrada, que es cero. Bien, muchachos. Bien. ¿Alguna pregunta? Fíjense, esta es una integral cerrada porque esta es una circunferencia de radio 2 centrada en el origen, donde el parámetro da una vuelta entera, o sea, comienza en el punto coseno de cero, seno de cero, y después de dar una vuelta termina en coseno de 2pi, seno de 2pi, que es lo mismo que coseno de cero, seno de cero, o sea, inicia en un punto y termina en el mismo punto porque estamos en una circunferencia de radio 2. Bien, muchachos, vamos a quedar acá. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No hay?
¿No hay más preguntas, muchachos? Bueno, vamos a dejar No, no, de Inge. hacer. Continuamos la próxima clase, muchachos. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta mañana.